escritura, todo eso, pero esa escritura no está registrada y esa escritura no está asociada a una matrícula inmobiliaria, no tengo nada. ¿Sí? Entonces dése cuenta que sí ordenamos el territorio. Sí, o sea, yo voy allá y oiga, hace 15 años le compré al señor y llevo ahí, lo tomo eso como perdido porque no puedo hacer una transacción, ¿cierto? No, muchas veces no lo puedo vender por lo real que vale en el sector porque no tiene papeles, o sea, la gente tiene papeles, sí o no, no los tengo. Pero este es un espacio para que ustedes a través de la ventanilla catastral nos informen a tiempo antes de que entremos en el territorio y entonces decimos allá en la vereda hay 50 propietarios, 50 poseedores y a los cuales vamos a irles a tomar esa información. ¿Y qué pasa con eso? Que el año entrante ya tiene su recibo pago de impuesto predial por la mejora, ¿listo? Por la mejora, que va a servir de insumo para más adelante adelantar el proceso de pertenencia. ¿Es claro esa situación? Sí, señor. Que yo lo puedo hacer también por el otro lado. O sea, puedo dejar pasar el tiempo, que son mínimo unos 10 años, que muchas veces ya la gente lo tiene. Aquí uno escucha que mi abuelo le dejó a mi papá y mi papá me dejó a mí, y sigue el largo para allá, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Señora, alguien me iba a preguntar por acá. Cuando eso está en trámite, se Sí. está moviendo, hay papeles, se debe llevar al pueblo, a la ventanilla, o el viernes y sábado a la persona que viene. No, O no se hace nada. No, lo importante es que ustedes nos informen en qué estado están. Si ustedes creen. igual en la Hay gente que ventanilla. me imagino que están adelantando pertenencias aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, si ya tiene la escritura no pasa nada. Muchas veces lo que puede pasar es que la gente tiene la escritura pero no la ha llevado a la agencia catastral. Y como no la ha llevado, entonces no se le ha dado la respectiva cédula catastral. Y la cédula catastral está asociada a una ficha catastral. Y esa ficha primero sirve para decir quién es el propietario, el número de la escritura, todos los datos técnicos y jurídicos del predio, y con eso ya me genera mi propio recibo de pago de impuesto predial, ¿correcto? Ah, no. No, si ya tiene todo lo que esté a ver, todo lo que esté en orden, no hay ningún inconveniente. O sea, si esta escuela estaba aquí y ha pasado los 17 años y sigue siendo la misma escuela, nosotros simplemente no hacemos nada. Pero si antes este era un lote y ahora está esta escuela, pues nosotros tenemos que tomarlo, porque también se está inventariando para inmuebles para el municipio. O sea, todo lo que encontremos en el territorio lo inventariamos. A manera de inventario encontramos una construcción, lo que hablamos aquí, yo antes, aquí vivía mi papá y mi mamá y ahora somos 5 hermanos, ya no está ni mi mamá ni mi papá, pero estamos nosotros. Entonces, ¿qué pasó con el predio? Ya no se volvió uno, sino 5 fracciones de predio. Y ya no hay un dueño, sino 5 dueños, ¿listo? Entre comillas. ¿Listo? Eso es lo que hacemos en conclusión en el territorio. Si yo tenía un lote, pero ahora tengo una construcción de un solo piso. O yo tenía un lote más una construcción de un piso y hice 2 o 3 pisos, esos 2 pisos adicionales se tienen que tomar. ¿Listo? Para que quede incorporada esa información. Es claro, hago la claridad que nosotros no, el hecho de que incorporar es hacer un inventario, tomarlo, pero no legalizamos las construcciones, ¿correcto? O sea, no nos podemos volar aquí a la autoridad que es la Secretaría de Planeación, porque ellos son los que piden las licencias de construcción. Nosotros simplemente la inventariamos, más no la legalizamos. Esa es una situación, un diagnóstico que va a pasar en el territorio. Voy a decir, oiga, voy a hablar de 500 viviendas o 1000 viviendas que hay en el territorio. 200 no tienen licencia de construcción. Ya tendrá que pasar algo con eso, ¿sí? Pero nosotros no tocamos eso, sino hasta ese inventario. O sea, nosotros no vamos a ir allá a decirle a usted porque tiene o no licencia de construcción, nosotros no preguntamos eso, ¿correcto? Pero tampoco legalizamos esas construcciones. ¿Está bien? Porque que alguien vaya allá a decir, no, es que yo fui allá y ya como me tomaron esto, entonces yo ya legalicé esta construcción. No. ¿Es claro? Listo. Sí, señor. Bueno,
¿Qué más tenemos? Eso es en general lo que tenemos en el territorio. Los predios que dicen que están a falsa atracción, ¿cómo es? Que la mayoría de acá es así, falsa Bueno, atracción. pues nosotros no saneamos ese tipo de situaciones. O sea, la parte jurídica nosotros no la tocamos. Nosotros, como decimos, vamos allá, vamos a hablar, alguien, bueno, un predio, por ejemplo, como de la Agencia Nacional de Tierras, pero eso sí tiene ya otro manejo, porque ya está dentro de un proceso, ya hay unas personas que lo están explotando y ya van adelantando de tal manera que la agencia sí puede hacer ese tipo de adjudicación, ¿correcto? Que esa es otra figura. ¿Sí? ¿Es claro? Señor. Sí. Bueno, en el caso de los linderos, en la ventanilla catastral se atiende ese tipo de situaciones y se informa qué hay que hacer. Pero para el caso de los linderos le informo, hay que hacer primero un levantamiento topográfico, ¿sí? De acuerdo como dice la norma. Hoy es la resolución 96 de 2022 de la agencia. Dice, hagamos un levantamiento georreferenciado, o sea, amarrado a coordenadas reales. Voy, hago ese levantamiento, lo que salga. Y adicional, tiene usted que hacer unas actas de vecindad, por eso, con mis vecinos. Entonces, decir, ¿está de acuerdo José con María de que este es el lindero? ¿Sí o no? Porque vuelve y juega, nosotros no tocamos ninguna propiedad, o sea, no tenemos, nosotros no, la agencia, no toca ni esa autoridad para cambiarle el área, digamos, para cambiarle los linderos ni al uno ni al otro. No, el plano dice, oiga, vamos a hablar, este es mi predio, lo que está aquí metido, ¿verdad? Y yo lo llevo años, ¿sí? Pero tengo un conflicto de linderos, ¿sí? O cuando yo voy pido ya ¿qué hago? Yo cojo, digamos que esta es la vía, pero acá está don José, doña María y don Juan. Con todos me pongo de acuerdo, le digo, don Juan, ¿usted está de acuerdo que esta cerca siempre ha existido ahí? Listo. Y hacemos las 3 actas de vecindad y las presentamos en esa solicitud. Sí. Y el cual allá nos dijeron que después nos llamaban para cuando hacen la visita. Ok, sí. Hubo una pandemia. Sí, ese es el proceso. Lo que pasa es que como la pasaron al Agustín Codazzi y ahora existe la agencia catastral de Cundinamarca, entonces démosle un alcance de ese radicado, de lo que ustedes radicaron en el Agustín Codazzi, démosle un alcance, o sea, una fotocopia de eso, más una fotocopia de su cédula o los que están interesados, más los documentos, y para para radicarlos en la ventanilla nuevamente para agilizar la visita, si es viable. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, listo. ¿Qué más, señor? Y llenamos de puro jugo y galletas. Ahí ustedes se encuentran que hay una casa que está ahí, pero que está abandonada. Póngale atención. Una casa que está ahí medio caída, Sí. que nunca se van a inventariado, Ok. pero pues ya, eso está ahí, es decir, es parte de la finca, de una casa vieja, ya no está, y la ponen ahí. ¿Cómo puedo yo llegar a decir, oiga, qué pena, pero casa no hay, se está cayendo, no la he tumbado del todo, me va a tocar pagar por eso, por un impuesto, porque es una casa adicional? ¿Yo con quién me quedo? ¿Cómo hago? No, la persona que va a reconocer eso es una persona que califica el estado de esa construcción. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y miro y eso tiene una calificación, por ejemplo, un estado bueno, regular o malo. Pero cuando hace tronco, ¿qué iban a hacer? Señor, no, pero para ese tipo de situaciones, ahora, lo importante es que el propietario lo informe, en este caso. Si tiene ese tipo de situación, que lo informe. Pero que le informe bien, porque pues la situación se puede presentar. Si se presenta en Bogotá, se puede presentar en Cartagena. Hermano, estoy hablando que aquí tenemos una ventanilla catastral. ¿Y cómo sabemos cuál es el resultado? Es decir, la pregunta en realidad es, ¿cómo hago yo? Oiga, esto fue lo que salió de mi red. Oiga, no estoy de acuerdo. Eso es lo que no tanto, pero usted está, no tanto la visita no, del señor, sino cuando salgan bueno, ¿cómo hago yo para decir que hay bueno, pero partamos de la base
vamos a entendernos acá, ¿correcto? Quiero que me escuchen o si no, bueno, entendamos que nosotros, yo vengo como perito, como ingeniero, como calificador, y entonces yo le doy un puntaje a eso. Yo no le puedo decir que eso que amenaza ruina, por ejemplo, que es lo que usted puede estar manifestando, está bueno, ¿cierto? Entonces tengo que mirar eso y ponerle un puntaje. Entonces no le puedo poner 80, le tengo que poner 10, pero existe una construcción ahí. Y le pongo pues el puntaje más bajito. Ese es el asunto. Y si yo sacando eso usted no está de acuerdo, entonces pide una revisión de ese avalúo. Sencillo. Sí. O usted pide una orden. Sí. Sí. Si usted dice eso, porque si una casa de esas se llega en esas condiciones, pero póngame cuidado, y amenaza arruinar otra característica de la zona que también podemos encontrar, y póngame en atención, es que muchas veces hay zonas inestables que se llevan pedazos de predios o afectan mi vivienda. Está la oficina de planeación, ahí funciona la secretaría o el comité local de emergencias, puedo pedir un concepto y ese concepto lo puedo apuntar en este proceso. ¿Listo? Para que eso haga que el avalúo de ese predio en su momento sea menor a un predio que no tenga ninguna afectación, que es lo que puede ser de la casa que puede amenazar ruina. Y si la casa amenaza ruina, pues le tengo que decir al de planeación. Hay varias construcciones que se han caído, Sí. están abandonadas. Sí. Y tú Pero puedes prestar- quien califica es un ingeniero, no es una persona que está, digamos, va a entrar así no. Está bueno esto, no. Si no está bueno, pues no está bueno. Lo que encuentra uno. Ya afirma muchas cosas. Esa es la realidad, ¿correcto? Si nosotros, Bueno, si aquí existe esto, que digamos es un cobertizo, si pudiera uno llamarlo, ¿cierto? Porque no es cobertizo, si es una carpa, pues no existe si es una carpa. Y no tiene cero valor, porque ¿qué puede costar esto? Como construcción, ¿listo? ¿Esa actualización se reflejaba para el 2023? Sí, para el 2023. Sí. No, pues, yo sí Señor. necesito que pasen ya porque yo compré un lote y reconstruí la casa donde estaba la casa Ok. vía, entonces yo reconstruí la casa, entonces yo sí necesito que... O sea, sí, listo. Entonces, Es así. a través de la ventanilla catastral nos colocan, mi nombre es Don José, vivo en la vereda tal. ¿Ya adivinó? Sí, bueno. Estamos sintonizados, entonces estamos bien. Bueno, eso me alegra. Bueno, entonces ya que le pegué a un José, pero le pegué a un buen sentido. Sí, para que vaya a adivinar, sí, para Sí, que listo. no- Listo, entonces mi nombre es Don José. Pasa una solicitud formal. Anexa, ¿qué tengo que anexar? Una fotocopia de mi cédula, donde dejo mis datos, los números de un número de teléfonos que sea claro. Ahora se utiliza correo electrónico también. Lo dejamos ahí. Anexamos una fotocopia de el recibo de pago de impuesto predial para ubicar, porque como nosotros cargamos esa información cartográficamente para poder localizar, y previamente cuando vamos a hacer el recorrido, entonces el predio es el 20 de la vereda. Listo. Entonces ya con eso, y usted dice, mire, calculo, o en su momento usted ya midió que hay posible 100 metros cuadrados. Eso también sirve, porque yo sé cuánto he construido, No, ¿cierto? porque me tocó sacar lista de construcción. Ah, bueno, entonces yo adjunto, entonces si yo tengo la licencia de construcción, lo que hago es adjuntar una fotocopia de esa licencia. Entonces cuando va el reconocedor, o aquí en la ventanilla, le entrego a ella el paquetico para que cuando hacemos el alistamiento ya simplemente vamos, hacemos la verificación y esa información ya aparece actualizada en el recibo, en la ficha catastral y posteriormente en el recibo de pago de impuesto predial. Listo. Porque a veces aparece área predio 1 hectárea y 0 construcción cuando hay una construcción. Así el predio no tenga inconvenientes. Y entonces yo voy a decir, oiga, voy a echar un cultivo de tomate y voy al banco, le digo, háganme un favor, vengo a que me hagan un préstamo hipotecario aquí. Bueno, y voy y viene el perito y dice, pero ¿dónde está? Aquí no aparece la construcción. Y váyase usted a legalizar esa construcción. O a incorporar más bien. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? O voy a hacer una transacción, voy a vender o voy a comprar y aparece es un lote. ¿Sí? Y no me permite notariar el registro hasta que no aparezca la construcción. Este es un espacio
para hacerlo. Lo mismo para cambiar de nombre. Si yo hace 10 años compré este predio acá y aparece el nombre de don Agapito y ahora soy Julián, pues hombre, coja una fotocopia de la cédula o de la cédula de los propietarios, los que sean, una fotocopia de la escritura, una fotocopia del recibo de pago de impuesto predial y hago la solicitud. Por medio de la presente permito solicitar, señores agencia, que actualicen los nombres porque nosotros somos los nuevos propietarios, ¿ya? Y con eso ya el recibo de pago de impuesto predial, el nuevo en el 2023, se esperaría que tendrían los nombres de los propietarios, los nuevos, ¿correcto? Sí. Listo, bueno, ¿qué más inquietudes tienen? Eso se hacía en Bogotá. Señor, sí. Sí, ahora se está haciendo acá, a manera de facilitar las cosas. Ya en su momento la agencia tomará las medidas pertinentes para mirar en qué lado va a ubicar la ventanilla catastral, ¿sí? Ya, pero sí, esos ya son cuestión, sí, en este momento está en la gobernación. Bueno. ¿Listo? Sí, la actualización, es que esto se llama, tiene que llegar a un punto que se llama Colombia un país de propietarios, donde la gente empiece, eso se llama, aunque no debo utilizar esa palabra, se llama un saneamiento de la propiedad, ¿correcto? Entonces, y se sanea de todos los órdenes, pero existen unas limitaciones. Antes de lo que eran los esquemas de ordenamiento territorial o los POT, se podía fraccionar el territorio en lo que yo quisiera. Entonces yo podía comprarle a don Juan 200 metros cuadrados en rural, y él me hacía la escritura y me daban la matrícula inmobiliaria y no tenía inconvenientes. Después de que se reglamenta el territorio, sí existen las restricciones, documentando según el esquema de ordenamiento territorial de Tibirita, para lo rural 1 hectárea y para lo urbano sí tiene unas dimensiones de vivienda de interés social, que son mínimo lotes de 72 metros y ya para 90 metros o 100 metros para viviendas bifamiliares. Bueno, pero cuando, eso es la manera que yo le digo información, pero la competencia y el deber que tengo yo, tanto cuando vaya a vender y si voy a fraccionar un pedazo, porque la gente dice, no compadre, véndame los 40 metros cuadrados. Listo, hasta ahí eran compadres porque no fue y preguntó cuánto era lo mínimo que se podía fraccionar, ¿cierto? Y como no el señor, ni el compadre ni el otro sabía cuánto era lo mínimo, entonces escriturar, ¿cierto? Y unas normas acá en planeación donde dice lo mínimo loteo que usted puede, la mínima área de lote en lo urbano, para, de acuerdo a una condición, serán 72, 90, 100 metros bajo este criterio. Y para la parcelación tiene otra connotación, pero esa información no la damos nosotros porque nosotros no somos la autoridad. La autoridad aquí es la oficina de planeación. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Yo tengo una pregunta. Señor, digamos, dentro del proceso, un ejemplo, el área, pero en esta me aparece otra área diferente, ¿sí? Digamos, dentro de este proceso se podría hacer una rectificación. Una área, sí, una corrección de área. Una corrección de área es igual, o sea, yo puedo tener en la escritura hay una que es como al menos esa área, un levantamiento topográfico para corregir. Y aparte de eso, para certificar el área, porque quien me certifica hoy el área realmente es un topógrafo. Que yo crea, ya no hay ni... Porque otra cosa que pasa en el territorio y que les va a suceder, hay personas que le van a decir, sí, claro, yo le hago esa topografía y el señor saca un navegador, perdió. El navegador tiene digamos, un error de precisión altísimo. Entonces, aquí se necesita, cuando yo voy a hacer una topografía,
en la ventanilla catastral le van a transmitir lo que yo les estoy diciendo. Oiga, amárrese a un par de coordenadas, sea unas placas, eso exige un posicionamiento y haga un levantamiento con estas especificaciones amarrado a coordenadas más nacidas. Bueno, eso suena un poco raro, pero es así como lo estandarizaron, tanto notariado y registro como IGAR. O sea, si usted va a notar, permítame, si usted va a IGAR y a notariado y registro, así vaya a hacer un desenglobe que cumpla con la norma, o sea que yo esté fraccionando 2 hectáreas, partiendo las 2 hectáreas, si no cumple con esas especificaciones de la topografía, pierden la plata, entonces asesórense también. Pero para el caso específico sí, yo voy, tomo y mido. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Puede coincidir, puede haber menos área o puede haber mayor área. Y entonces en ese orden de ideas yo le solicito a la agencia catastral la corrección de área. Ellos vienen y hacen la verificación del caso. Entonces le dicen, sí señor, don José, ya no son los 10.000 metros cuadrados, sino los 8.000 metros, y hace una resolución, y con esa resolución la llevamos a notariado y registro, y de ahí corregimos todo, ¿correcto? Listo, le escucho, su merced. Yo le iba a pedir un favor. Cuando uno da un Permítame, yo escucho a la señora No, que ya es que quería saber el tiempo que hay desde el 26 hasta qué época para hacer esa corrección. ¿Desde 26 de qué? De septiembre. ¿De septiembre hasta cuándo? No, su merced, las correcciones son independientes de los tiempos que nosotros tenemos acá. Una cosa es nuestra visita para incorporar y otra cosa es que su merced nos pase esa información y nos la radique para que la agencia catastral haga la verificación del caso. Entonces, puede ser que se le demore 3 meses en hacer la verificación a la agencia. O Pero no. para radicar, ¿qué tiempo? Ah, no, el radical lo puede hacer ya el lunes. Ya. Sí. Ok, pero sí. para la solución toca esperar. Sí, porque Eso cada, sabe. sí, porque cada caso es particular. Ok. O sea, yo hago mi levantamiento topográfico, como le digo, ahí dice, en la escritura decía, en lo urbano, para no enredarnos, decía 300 metros cuadrados y hay 250. Ya lo tomamos, hacemos la verificación, viene el técnico, hace lo pertinente y valida y dice listo, que es correcto y sacan una resolución y con eso se lleva a notariado al registro. Y con eso se valida y se corrige. En el folio de matrícula se corrige en la escritura y se corrige aquí en catastro y se sanea. Eso se llama sanear. ¿Listo? Pero la ventanilla está recibiendo todo el tiempo ese tipo de solicitudes. ¿Listo, señor? Una pregunta era, cuando uno le da un permiso a un hijo y hace una casa plana, ¿cómo se puede hacer? Bueno, eso es cuando, ¿Le da el permiso? sí, cuando los mejoramientos de vivienda Sí. pues, se consiguen ¿cómo se llama? Un subsidio. Entonces el señor, el papá, claro, le dice, hijo, coja estos que 72 metros cuadrados de terreno, o lo que le dieron. Pero ahí simplemente es una mejora. Su hijo lo que tiene es una mejora. Ya si usted quiere darle eso, pues tiene que mirar si la subdivisión lo permite. No, y la casa que tiene para que quede ya queda construida adentro. Bueno, pues se informa. Se informa. Sí, pero su hijo es el poseedor y se toma como mejora, ¿listo? Entonces el hijo del señor le hicieron una construcción nueva con un subsidio, ya, pero es una mejora, ¿correcto? Es sobre la construcción más no sobre el terreno. Ya más adelante arreglarán el terreno de otra manera. ¿Listo? O sea que todas esas construcciones que hay ahí se pueden incorporar vía poseedor como mejora. Y permite que salga un pago de impuesto predial por esa mejora y sirve como insumo nuevamente para un proceso de pertenencia más adelante, ¿listo? Porque acuérdese de los que han estado ahí, yo soy perito también en esos procesos, he trabajado. Porque se puede dejar esa construcción ahí y vienen los problemas en una Sí, listo. Entonces ya queda dentro. Sí, queda incorporada, ¿listo? Bueno, ¿quién más? Por favor. Todo está claro. Ha sido claro, ¿verdad? Eso es muy señor, sencillo. muchas gracias. No, ahora, la invitación es para
¿Para cuándo es? Este martes, frente a la iglesia en el parque, vamos a hacer una jornada informativa. Y el 30 de septiembre y el 1 de octubre, métodos colaborativos en el Centro de Integración Ciudadana. Les vamos a pedir un favor. ¿Alguien faltó por firmar los listados de asistencia? ¿No? ¿Todos firmaron? Sí, y señora. un segundo favor es que nos vamos a organizar todos para una fotico de trabajo. Si me ayudan con eso. El martes vamos a estar en la iglesia, frente a la iglesia, frente a la alcaldía, en el parque, en una carpita, una jornada informativa como esta. Pero nosotros mismos los que no vinieron. No, los que no vinieron. Y hay personas- el 30 y el 1, si ustedes tienen algún tema, ¿a dónde van? Al CIP con sus papeles y allá hacemos con nuestros ingenieros la jornada de métodos participativos y colaborativos. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Exacto, ese día. Pues ya la lectura, la cédula. A ver, ya un minuto.